Con gente como Nicolásito o Nicolásnito Maduro es fácil darse cuenta de cuándo dicen la verdad y cuándo mienten. Con Nicolásnito Maduro es súper sencillo, siempre miente. Nunca puede decir algo que sea cierto, porque además de eso, él es una mentira que camina. Siendo hijo de quien es, no podía ser distinto. Nicolásnito Maduro, desde el 3 de enero, ha pasado por distintas fases. La primera fase fue decir que a su papá lo habían entregado en una traición que pronto conocería la historia. Luego dijo que su papá lo había llamado en medio del asunto y que la llamada no le entró. Luego salió y se puso a llorar en un acto público cuando tuvo que reconocer lo inevitable y lo irremediable, que su papá se lo habían llevado y que ya él no tenía ningún poder. Y ahora anda haciendo el payasito. Evidentemente, Nicolásnito necesita mantenerse allí porque sabe que él es una de las personas más amenazadas del régimen. Yo creo que después de Diosdado Cabello, después de Diosdado Cabello, él es el tipo más amenazado. Yo podría decir inclusive que es más amenazado que Diosdado, porque él no tiene el poder que tiene Diosdado, el poder de fuego que podría, o que dice Diosdado que tiene. Pero si nos ponemos a revisar, la última que ha dicho Nicolásnito Maduro es fundamental. Porque el tipo no solamente ha mentido diciendo que ha hablado con su papá, cosa que todavía pongo en duda, sino que además de eso, supuestamente su papá le mandó un mensaje a Venezuela. Está claro que sabemos de qué pata coge a Nicolásnito, porque por algo es hijo de quien es. La historia dirá quiénes fueron los traidores. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos. Él me dijo, amnistía no solo para ellos, para nosotros también. Entonces, según Nicolásnito, su papá agarró el teléfono de la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra para llamarlo por teléfono, se acordó de su número, lo llamó y le dijo: la amnistía, que se la den a todos y que amnistía a mí también, por favor, hijo. Amnistía y amnistío. Nada, es que Nicolásnito. Nicolásnito. Que me den una amnistía y un amnistío. Y Nicolásnito le dijo: papá, te llevó la DEA y el deo. De eso vamos a hablar hoy. Es Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas, sino por las malas. Y quién sabe cuánto tiempo te va a tocar. La recomendación es que no los dejes entrar. Gracias por estar de vuelta a su canal. Daniel Lara Farías Presenta. Ya le diste al botón de suscribirte en el canal Daniel Lara Farías Presenta. Deberías darle, no debería ser así. Porque tú eres así. Porque es martes de carnaval, te estás disfrazando de antipático, de antipática. Y en este su programa Fuera de Orden, usted no le va a dar like a este video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está disfrazado de odiosito también? Pues no. Usted debería darle like a este video para ayudar a que este video pueda ser visto por más personas. Porque así funciona esa plataforma que es YouTube. Así funciona esa cosa que es el algoritmo. Gracias por estar de vuelta. Gracias a ti que me estás viendo desde tu casa, desde tu televisor, desde la comodidad. Gracias a ti que me ves mientras almuerzas, mientras preparas la comida, mientras picas los aliños, mientras te tomas un café. Gracias a ti que me ves o que me escuchas sin verme con tus audífonos escondidos de tu jefe. A todos ustedes les doy las gracias y les agradezco muchísimo por tenerme allí. Quiero aprovechar para enviarle un mensaje a los familiares de presos políticos que me han escrito estos días dándome datos para la visibilización de los casos de sus presos. Estoy procesando el asunto y haré lo posible para hablar de los casos que me han hecho llegar y que he podido verificar y constatar en los próximos días. No es un tema cualquiera y me parece que es muy importante seguir haciendo la debida denuncia, sobre todo cuando se está discutiendo la ley de amnistía que fue prometida por Jorge Rodríguez para hace 2 semanas, quien además se atrevió a ir a hacer un show ante fakes familiares de presos políticos donde prometió que a más tardar el próximo martes, es decir, el martes pasado, iba a estar todo el mundo libre. Y aquí estamos, todavía con presos políticos. ¿Qué quieres que te diga? Y seguimos. Pareciera que hay una buena cantidad de gente que no tiene idea
de, como decían los abuelos, el tucero sobre el cual están bailando. Usted nunca ha bailado sobre un tucero. Usted no sabe qué es bailar en un tucero. Bueno, búsquelo por ahí, googleelo, búsquelo en ChatGPT. Bailando en un tucero están los chavistas. Yo creo que hay un ejemplo claro de las distintas fases del duelo por el cual ha pasado el chavismo en Nicolás Nito. Nicolás Nito es digamos, el paciente cero del duelo chavista. Él es al único, yo creo que él es al único al que le duele. Bueno, los hijos de Cilia quizá también. Pero cuando el Nicolás Nito queda huérfano, como quedó huérfano el chavismo, demuestra que en efecto la orfandad es colectiva, no solamente individual. Nicolás Nito pasa por eso que llaman las etapas de duelo. La negación, eso que llaman la incredulidad, luego el dolor, luego la rabia, luego la tristeza y luego la resignación. Yo no sé muy bien en qué etapas, no sé si esas son las etapas del duelo, pero tampoco sé en qué etapa anda él. Lo que sí sé en qué etapas anduvo. Él anduvo en unas etapas bien extrañas que fueron incluso reseñadas por la prensa internacional. Cuando el tipo sale a las primeras de cambio a reclamar que hubo una traición que se llevó por el medio a su papá. Y aquí entonces es donde viene la pregunta. Si Nicolás Nito Maduro sabe que su padre fue traicionado, si Nicolás Nito Maduro tiene las pruebas, o al menos la sospecha de que su padre fue traicionado, ¿por qué no siguió adelante con esa acusación? Pudo de hecho Nicolás Nito Maduro echar una tronco de vaina si al caso vamos. Porque pudo Nicolás Nito Maduro decir, estos fueron los traidores de mi papá y yo llamo al pueblo a la calle a resistir frente a esta traición. Y cuidado si 2 o 3 se hubiesen vuelto locos por ahí y el tipo se monta en una gran situación. Lo que pasa es que, como dice el chiste, aquel del obispo que llega al pueblo y en la iglesia del pueblo no tocaron las campanas para anunciar su llegada. Y cuando el obispo fue a reclamarle al cura, ¿y usted por qué no tocó las campanas para anunciar mi llegada al pueblo? Y el cura le contestó, por muchas razones, la más importante de ella, señor obispo, es que en la iglesia no hay campanas. En tal sentido, con Nicolás Nito no hay campanas. Nicolás Nito no entendió, y esto es algo normal en los criminales, y normal en los criminales de la política, y mucho más normal en los criminales de la politiquería, que son discalcúlicos y disléxicos, políticamente hablando. Ni saben calcular, ni saben leer. El timing en la política, el momentum que llaman, a veces pasa una sola vez. Ese es el cartero que llama 2 veces. Pero decía mi profesor Luis Rivero, cuando uno no hacía bien, profesor de matemáticas en el colegio de Salto del Ángel, aquel viejo colegio que estaba en la calle Los Baños, que se llevó el río, decía mi profesor, cuando uno no hacía bien el examen y lo entregaba, y se acordaba. Y decía, no, profe, ya va, espera que me olvidó algo. Él decía, ese autobús se fue. A usted lo dejó el autobús. Así era Luis Rivero. En efecto, las oportunidades las pintan calvas. Puede ocurrir que en efecto usted se quede en el medio de una acción política con la carabina al hombro. Es decir, ni siquiera usted dispare. Pudo Nicolás Nito echar una vaina convirtiéndose en la voz del reclamo en contra de la traición interna que en el chavismo llevó a la entrega de su papá. Pudo haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Por varias razones. Porque no hay campana. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a que el tipo no la vio, no la ha visto, no la leyó. Porque este tipo que anda con esos vicios y con esas costumbres y tal, él no tapa eso, él no sirvió. La otra, que no tiene con qué. Sale y denuncia una traición y él tiene fuerza armada, militar, para ponerse a la cabeza de una rebelión interna en el chavismo, en contra del chavismo que traicionó a su papá. No la tiene. 3, por miedo. Porque el tipo también puede decir, coño, pero ya jodieron a mi papá, a mí es más fácil joderme. Porque él también está pedido. Y está pedido por más de un país. Luego está el otro asunto. Que pueda él ser parte de la traición. Cosas que se han visto en innumerables ocasiones. Bueno, si lo sabrá Julio César,
cuando fue Bruto uno de quienes lo apuñalan, según cuenta la historia. Pero también podría haber ocurrido que el tipo fue aleccionado por el propio chavismo al cual él acusaba de traidor. Y le dijeron, mira, quédate tranquilo, o sea, ya esto pasó, esto había que hacerlo, o sea, vamos a mirar hacia adelante, mira que tú también, aquí estamos en peligro todos, esto era contra todos, no había más salida. También puede haber ocurrido que el tipo sospecha que hay una traición, pero no sabe muy bien quién la hizo. O siente que quienes hicieron la traición en este momento tienen mucho poder y puede ser que el tipo se haya pasado al bando de los que prefieren esperar y ver. Y no descartemos que también esté en el bando de los que deciden unir fuerzas internamente para hacer determinada acción en el futuro. Todo es posible en la dimensión desconocida. Porque recuerden una cosa, aquí no estamos hablando de política. Aquí estamos hablando de una guerra entre bandas. Aquí estamos hablando de una organización criminal. Y esa organización criminal va andando ni más ni menos que con una pata coja. Va toda maltrecha. Va medio sorda. Medio tuerta. Pero ahí está todavía. Y yo no dudo que haya a lo interno del chavismo voces que intenten imponer unas salidas de fuerza futuras. Voy más lejos. Yo no dudo que haya gente a lo interno del chavismo que esté jugando a empujar una rebelión interna, así sea un falso positivo, dentro del chavismo, para forzar a que se tomen ciertas decisiones. Por ejemplo, no dudo que Delcy Rodríguez pueda tener en su mente empujar, vamos a dejar que estos se alcen, para ver si me termino de quitar de encima a alguna gente. O que otro intente montar una rebelión para sofocarla y decir, no me puedes sacar porque yo garantizo que no te tumben. ¿Hasta qué punto le conviene a Delcy Rodríguez que Diosdado caiga en este momento? ¿Hasta qué punto le conviene a Diosdado Cabello seguir en ese cargo? Uno no sabe. Delcy Rodríguez puede estar utilizando la presencia de Diosdado Cabello en el poder aún para decir, mira, tengan cuidado porque si me tumban a mí va a quedar que es peor. Y eso es para adentro y para afuera. Eso es al interno y a lo externo. Eso es en todos los sentidos. Por esa razón, amigos míos, yo creo que todavía están, como decía el difunto Walter Martínez, los acontecimientos en pleno desarrollo. Nadie controla nada y sigue ocurriendo lo mismo que viene ocurriendo desde el 3 de enero. El jefe político de Venezuela se llama Donald Trump. Nos guste o no nos guste. Y te guste o no te guste, tienes que comprarte una póliza si estás en los Estados Unidos. El mejor momento para comprarte una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado helicóptero volando sobre ti y tú diciendo, Dios mío, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es? ¿Qué? ¡No! ¡Donald! ¡No! ¡Fuas! Paz depositado en una sala de Nueva York sin póliza de seguro. ¿Cómo es posible, Nicolásito? ¿Cómo es posible, Nicolásnito, que vayas a caer en eso? Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje, Nicolásito, donde quiera que te encuentres, de donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar el patrimonio de tu familia en los Estados Unidos, mejor que un testamento, el fideicomiso en vida que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y tú no quieres ser una sabandija, un white dog. Por ejemplo, un vecchio. Una gente de esa que está en los Estados Unidos y no sabe qué es el pago de los impuestos. La declaración de impuestos es necesaria. Easy Tax To Go te ayuda a organizar tu contabilidad para que tu declaración de impuestos esté siempre al día. Y el programa Easy Advance te permite, en caso de que tengas un reembolso de dinero, pues ese reembolso por tus impuestos te puede llegar inmediatamente si lo haces con la gente de Easy Tax To Go, hasta $6,000 de reembolso hasta que el IRS se termine de manifestar. Por favor, tus impuestos con Easy Tax To Go, con sonalista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García, que en estos días cumplió T5. Cuando lo vean por ahí, felicítenlo. Easy Tax To Go. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Para Escocia no vayas, Nicolásito, porque en Escocia, porque es que la gente dice, bueno, hablemos de Escocia en castellano. Bueno, no habla inglés, se lo van a explicar en castellano. Sí, pero es que el problema es que en castellano tampoco lo vas a entender, Nicolásito. Entonces mejor vete para tu caca. Vete para tu caca. Va para allá.
Ya, y que lo pasen por ahí por tu caca, que les enseñen ahí las pistas clandestinas que tienen para sacar cocaína ahí, que usted conoce y eso. O no las conoce, bueno, las va a conocer ahorita. Hablemos de cosas en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. El monstruo del lago Ness está esperándote para demostrarte. Al momento de que te acerques al lago Ness, va a asomar la cara para desmentir lo que hemos dicho aquí durante tanto tiempo, que el que se parece a Delcy. No, el monstruo del lago Ness niega esa situación. Y para demostrártelo, te invita a viajar a Escocia en tus próximas vacaciones con la gente de Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y en el caso de España hay que tener un abogado. Hay mucha gente comentando que viene un cambio, que viene una cosa, que viene una modificación de la ley. Y entonces, ¿yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es buscarte un abogado, porque tú sigues creyéndole a influencers de TikTok que son expertos en migración y hasta ellos tienen un trompo enrollado con su estatus migratorio. No vale. Un abogado de verdad, como la gente de Hispanidad, abogados y asesores. Hispanidad, abogados y asesores en España, con todas las de la ley. Ahora, vamos a ver la secuencia, como dicen los policías de otrora. Vamos a ver la cadena de declaraciones de este elemento y vamos a revisar también sus antecedentes, su prontuario, porque de esto se trata, de revisar el hoy, el ayer, el antes, el después, los 3 doritos antes y los 3 doritos después. En caliente, cuando se llevan a Nicolásno, aparece Nicolásnito y dice fuerte y claro: sembrar cizaña, no lo van a lograr. Quieren sembrar dudas, no lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá. La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores. La historia lo develará. Tú sabes que hay una cosa de los megalómanos, ¿no? Y de los criminales metidos a la politiquería, que sienten un deseo mórbido hacia la historia. Ellos quieren que... yo creo que ellos sueñan, tienen sueños psicotrópicos y onanísticos con los libros de historia del futuro. Ellos sienten cómo hablará la historia de mí. Yo creo que si la historia va a hablar de Nicolásnito, será a modo de chiste. Pero fíjese que siempre los tipos están buscando la historia. Fidel Castro, cuando lanzó la chapuza aquella del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio, no me recuerdo el año, 52, 53, por ahí. El tipo se lanzó el asalto ese y en el juicio lanzó su famosa frase: la historia me absolverá. A partir de ahí todo el mundo ha repetido esa frase. Es como la frase de Allende cuando estaba a punto de pegarse un pepazo, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde camina el hombre libre. Ay, el de Chávez, ay, por ahora los objetivos no fueron cumplidos. Paja para alimentar. Ellos lo que quieren es que la historia los recuerde y están permanentemente pensando en que hay un historiador del futuro viendo lo que ellos están diciendo para anotarlo y escribir un libro de una biografía, una vaina. Pura paja. Esa fue la primera declaración. Después vino esto. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Los amamos mucho. Muchas gracias. No, de nada. Si uno se pone a revisar lo que este carajito ha dicho a lo largo de su corta carrera, yo recuerdo la primera vez que yo supe de la existencia de este carajo. Y voy a decir cuándo fue. Inclusive lo pueden buscar. Después del golpe loco del 11 de abril del año 2002, del cual se va a cumplir un aniversario más dentro de un mes y medio, hubo una situación que se dilucidó en el Tribunal Supremo de Justicia.
en aquel momento quedó partido en dos el chavismo. Y el chavismo, que había nombrado unos magistrados en contubernio con Henry Ramos Ayub, dentro de los cuales se encontraba una señora que anda por allí dando clases de moral llamada Blanca Rosa Mármol de León. Ellos nombraron un tribunal supremo. Nombraron un tribunal supremo en el año 2000. En el año 2002, cuando Miquilena se va del chavismo, quedan unos por aquí y otros por allá. Y el chavismo perdió la mayoría en el tribunal supremo. No tenían la mayoría. ¿Qué termina ocurriendo con todo esto? Que se realiza una solicitud o una denuncia y tal, se realiza un juicio para dilucidar qué había ocurrido el 11 de abril. Y esa fue la famosa sentencia donde el Tribunal Supremo en su sala plena determinó que no había ocurrido un golpe de Estado el 11 de abril, sino que había existido un vacío de poder. Ante esa sentencia, Chávez cogió una furia de las de él, graciosísima además, porque cuando Chávez cogía esa furia era súper gracioso, porque el tipo perdía la cabeza y perdía, se ponía, y el tipo se tira un discurso en una tarima. Y en esa tarima dice, eso no es una sentencia. Porque él se quejaba de que parece que empezaban las vacaciones judiciales y los tipos lanzaron la sentencia y se fueron de vacaciones. Entonces, él dijo la famosa frase, eso no es una sentencia, eso es una plasta. Ellos pusieron esa plasta y se fueron de vacaciones. En el momento en que él dice eso, había un muchacho, un adolescente, escuchando de cerca a Chávez, y cuando Chávez dijo la palabra plasta, ese adolescente, ese muchacho se echó a reír, soltó la carcajada, como haría todo muchacho, ¿no? Ese muchacho era Nicolás Nito. Esa fue la primera vez que yo tuve constancia de la presencia de ese muchacho. Y recuerdo el asunto porque llamó mucho la atención el muchacho riéndose, ¿no? Porque era como que la reacción de un muchacho. Y recuerdo una crónica muy buena de una de mis cronistas venezolanas favoritas, Milagros Socorro, hablando en efecto de cómo el muchacho soltó la risa frente a la situación. Yo me entero después de que ese era el hijo de Nicolás Maduro, porque lo veo en un reportaje que hicieron, no recuerdo en cuál periódico, sobre el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles, y este carajito era parte de una de esas orquestas. Y yo digo, este es el carajito que estaba riéndose en la tarima. Es el hijo de Nicolás Maduro. Esa fue la primera vez que yo supe de la presencia de ese huevón. Después al bicho lo intentan madurar con carburo, y bueno, lo que no lograron con el papá, que fue hacerlo inteligente, porque Nicolás inteligente no era, lo que era audaz. Nicolás no. Bueno, este ni es audaz, ni es capaz, ni es veloz, nada. Este tiene todos los defectos del padre y ninguna de las virtudes. Tiene una gran voracidad en todo sentido. Voracidad propia del que come mucho, y voracidad del que tiene vicios y no puede reprimirlos, sino que le da rienda suelta, prevalido del poder que tiene. Estos personajes como él son muy conocidos en la historia. Uno ha visto esos personajes en varias ocasiones, inclusive en la historia de Venezuela. Hay dos personajes que se me parecen mucho a este bicho, que son los hijos de Saddam Hussein, particularmente Uday Hussein. Ese era un demonio. Ese era un bicho que violaba carajitas, que le gustaba una mujer, iba atrás, le mataba al novio, que amenazó a todos los profesores de la universidad para que le dieran los títulos, que saboteaba, que hacía lo que le daba la gana, que mataba a gente por vicio, que se grababa matando y torturando. Ese era Uday Hussein. ¿Por qué? Porque tenían tanto poder, estaban tan aislados de la realidad, que los tipos simple y sencillamente se desataban en sus peores instintos de los más bajos. Otro que tenía unas filias, vicios y situaciones parecidas era el hijo de Rafael Leónidas Trujillo, que ya Rafael Leónidas Trujillo cargaba lo suyo. El hijo de Trujillo, Ramfis Trujillo, bueno, era una sabandija de la peor especie. El caso de las hermanas Mirabal creo que quedó marcado en la historia de la República Dominicana como uno de los crímenes más horribles cometidos por Ramfis Trujillo, que además de eso, luego del asesinato de su padre, se encargó de encabezar el operativo de búsqueda y captura de todos los participantes, y los logró matar casi a todos, ¿no? Por lo menos a los principales. Y el otro caso lo acabamos de ver recientemente, que es el del hijo de Gaddafi. O sea, que a Gaddafi le dieron una muerte poco placentera, lo empalaron.
y lo cayeron. Bueno, todo el mundo vio lo que le hicieron a Gaddafi. Y el hijo de Gaddafi andaba por allí y que figurándose, ¿no? De que él iba a ser, no sé, de que él iba a ser sucesor del papá, de que le iba a echar pierna a una sucesión, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que encontró fue a buscar bistec y le dieron fue chuleta. Ahumada. Caramelizada. Queda muy bueno. Fuiste. Nicolás Nito tiene buena parte de esos problemas. Para empezar, gente que viene de carencias económicas y que de repente tienen el mundo a sus pies. Que pueden tener todo lo que quieran, todo lo que les da la gana a mano llena. Se meten en negocios, se meten en cargos políticos y además de eso desatan sus más bajos instintos. Ustedes saben que en mi libro Una mesa de tres patas y en mi libro también Fiesta con piñata, pero particularmente en Una mesa de tres patas yo he narrado el caso que conocí de unos boliburgueses. De unos boliburgueses a los cuales conocí personalmente cuando eran pobres, cuando eran unos casi indigentes, cuando eran casi unos indigentes. Y cómo se terminaron, lo vi, o sea, fue una cosa que yo vi el paso a paso de cómo dejaron de ser casi unos indigentes que estudiaron conmigo a convertirse en unos potentados y luego caer en una de esas venganzas internas del chavismo. Y eso era una seña particular de que los tipos se desnaturalizaban al ver todo lo que tenían a su disposición y le daban rienda suelta a sus peores vicios y a sus peores instintos. Y terminan cayendo presos por un caso de una sinvergüenzura ahí terrible, de trata de prostitución y de menores y todo aquello. Y por ahí es que se van, por ahí es que los agarran, por ahí es que los tumban. Eso también libro Una mesa de tres patas, donde relato, además de eso, otra de las cosas que yo veo en el sistema chavista, que lo he dicho desde hace bastante tiempo, el chavismo no tiene futuro, porque no tiene capacidad de relevo. Fíjate qué está haciendo Delcy, nombrando unos bichos, porque no haya de dónde nombrar. ¿Quién nombra ahí? ¿Quién se quiere retratar con el chavismo? Nadie. Entonces tienes que traerte a los que ya están señalados, porque a todo el que agarra te lo pueden sancionar. Entonces tráete uno que ya esté sancionado, porque ¿qué vas a hacer? De eso he hablado yo, por eso es que la gente que leyó Una mesa de tres patas no se sorprendió. Pero los que lo están releyendo dicen, ajá, aquí está. Y los que no lo han leído dicen, ¿qué tendrá ese libro? ¿Qué tendrá? ¿Qué cosa tendrá? Una mesa de tres patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Si tú no quieres que tu hijo sea como Nicolás Nito, Dios mío, tienes que ayudarlo a que lea. Todos leen es un maravilloso instrumento que te permite ayudar a tu hijo en edad escolar a comprender, porque no se trata solamente de P con apá, papá. Si lo pones en eso va a ser una como Nicolás Nito. No, tú necesitas que el niño lea y comprenda. Y ese es un proceso interesantísimo en el cual tú tienes que participar también como padre, como representante, como hermano mayor, como primo, como abuelo, como abuela, como tío, como padrino. Sobre todo cuando estás en los Estados Unidos, fíjate, y tienes el temor de que el niño esté en la escuela, está aprendiendo inglés, está haciendo la mayoría de su vida en inglés y tú dices, cónchale, y el español, todos leen, es una maravillosa oportunidad para que el niño tenga una ventaja sobre el resto. Vas a tener un hijo bilingüe, pero tienes que ayudarlo a que su español sea de la calidad que se requiere. Con Todos Leen lo puedes lograr. Todos Leen está a la venta a nivel mundial en Amazon. Revisa qué tiene Todos Leen en Instagram, @todosleen.cl. La aventura de aprender a leer con tu hijo es algo que nunca va a ser desventajoso. Ni hablarte, pana, de lo que significa no parecerte a Delcy, ni quedar como Delsa. Eso lo logra con el doctor Ricardo Pérez, porque el doctor Ricardo Pérez te ayuda a que todos esos detalles que quieres reparar o reconfigurar en tu fisonomía estén acordes a tu cuerpo. Porque hay gente que quiere hacerse algunas cosas y resulta ser que eso no combina con lo que tú necesitas en tu rostro o en tu cuerpo. Esas son las cosas que se hablan con el doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Eduardo Villegas te ayuda a que no hables como Nicolás Nito. ¿Tú quieres hablar como Nicolás Nito? Dime la verdad. ¿Tú quieres hablar como Nicolás Nito? Dímelo pues, dímelo, contéstame. ¿Tú quieres estar hablando como ese sátrapa? No. Tú tienes que tener herramientas de comunicación efectiva que te permitan llegar a la gente y que además de eso te permitan entender lo que la gente te quiere decir para que tú des una respuesta en consecuencia.
en ese tipo de cosas es una estrella, Eduardo Villegas, que es tu coach de comunicación. Comunícate con él para que él te ayude a comunicarte con los demás. Eduardo Villegas, mejora tu comunicación para que mejores tu vida. ¿Y qué con el inglés? ¿Qué con el inglés? Yes, peace, not war. Eso era con Nicolás, ¿no? Amigos, eso se acabó. Eso se acabó. Aquí hay que aprender inglés fluido con el método Jones que te ofrece AstroJog. Tienes que comunicarte con AstroJog. Revisa lo que tiene AstroJog en sus redes, en sus videos. @AstroJog. En su canal YouTube tiene maravillas. @AstroJog. El mejor profesor de inglés de toda la bolita del mundo y más allá, de toda la galaxia. Habla ya con AstroJog. Revisa ya sus redes sociales y entra en el universo del método Chunks para el aprendizaje de inglés. Entonces Nicolás Nito dice que él habló con su papá. Que habló con Nicolás, no. Es interesante porque uno logra determinar las mentiras nada más escuchando las particularidades con las cuales las adorna. La principal mentira, ¿cuál es? Que ellos están muy afligidos porque se robaron a Nicolás y a Cilia, ¿verdad? Ellos están muy afligidos por eso. ¿Ustedes ven esa aflicción en esta presentación que hace Nicolás Nito? Oh, me escucha y es como que fueron las piernas. Yo escucho después el audio porque ellos estaban ahí grabando y yo que me salí del hemiciclo. Y entonces hablamos bastante, él preguntó cómo estaba todo, cómo está la patria, cómo está el equipo. Él me dijo, ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos. Nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando y mi equipo, que es el equipo de la patria. Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer. Él me dijo, amnistía no solo para ellos, para nosotros también. Me lo dijo él. Y entonces en una de esas yo le digo, hablando de la felicidad, mira, es que ganó el Magallanes. ¡Coño, qué cagada! De verdad. Y nos reímos. Bueno, así es, pues, el Caracas, el Magallanes, bueno, va ganando, lleva 3 juegos, está bien. Yo soy el Caracas, pero es el equipo de Venezuela ahora. Dígame usted si le parece normal que en una situación en la que ellos dicen que están tan afligidos porque se han robado a Nicolás, dígame usted si le parece lógico que el hijo del afectado, supuestamente secuestrado, prisionero de guerra, haya hablado con su papá y la mayor preocupación haya sido decirle que el Magallanes ganó. Y luego sueltan una carcajada allí y todo el mundo se ríe, todo el mundo aplaude. Amigos, por eso es que el chavismo no tiene futuro. Por eso es que estos bichos no, o sea, saben de dónde vienen, pero no saben para dónde van. Yo creo que ni siquiera saben de dónde vienen, porque es que no saben ni siquiera cuál es su origen nacional, no saben ni dónde nacieron estos hijos puta. Es así. Es así. Pero hay unas cosas que en este momento llaman poderosamente la atención. Porque tú sabes que Nicolás Nito, al igual que su papá, y al igual que toda esa pandilla de vagabundos que estaban a su alrededor, se la pasaban amenazando y contando el cuento del gallo pelón de que ellos estaban preparados para la guerra de guerrillas, para la guerra total, para la guerra popular, que iba a haber una acción popular, policial, militar, sindical, en contra del enemigo yanqui, si horadaban el sagrado suelo de la patria, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo. Inclusive, se pusieron a repartir armas a la población. Y esto no se nos puede olvidar. Esta imagen no se nos puede olvidar. Ahí está Nicolás Nito, mira, entregándole fusiles a la gente, entregándole fusiles a muchachos. Ahí está viendo, ¿no? Ahí lo están viendo. Ese es Nicolás Nito. Cuando usted los escuche hablando de paz, cuando usted los escuche hablando de reencuentro, cuando usted los escuche hablando de reconciliación, primero que nos diga dónde están esos fusiles que entregó. ¿Tú amas a la patria? Pregunta la mondongúa esta. Amamos a la patria, así que hoy es un día histórico, un día de formación, un día de práctica, un día de cohesión con nuestra Fuerza Armada Nacional
Ahí estaban ellos muy tranquilos entrenando fusiles. Y ahorita están hablando de paz. Ahorita están hablando de reencuentro. Ahorita están hablando de reconciliación. Y hay unos pendejos que les creen. Que es lo más terrible, lo más triste, lo más lamentable dentro de todo esto. Yo estoy seguro que estos son unos criminales y son unos delincuentes. Entonces usted dirá, oye, pero entonces el régimen no ha caído. ¿Qué vamos a hacer? Esta gente sigue allí. Sí, esa gente sigue allí. Pero ellos no son más poderosos que Donald Trump. Ellos no tienen capacidad alguna de imponérsele a Donald Trump. No la tuvieron antes, menos la van a tener ahora. Y entonces hay una operación bastante mediocre, debo decir, de comunicadores, influencers, medios de comunicación, todos alineados a la agenda comunicacional de la oposición falsaria venezolana. Si en un momento hemos visto unida a la oposición falsaria venezolana, es en este momento. Tanto el ala de Capriles como el ala de María Corina están todos unidos en un solo reclamo, que Donald Trump no hizo lo correcto. Los más entregados, que son Capriles y su combo, dicen que Trump hizo mal en bombardear a Venezuela, que nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Es decir, lloran a Nicolás. Esos son los más entregados. Y María Corina y su gente, por su parte, dicen que ellos no están... que ellos están de acuerdo con que se hayan llevado a Nicolás, pero no están de acuerdo con que hayan dejado a Delcy. Esas son las dos caras de la misma moneda. El caprilismo dice qué malo que hicieron esto y bueno, la doctora Delcy. Y el mariacorinismo dice qué bueno que hicieron esto, pero qué mala es Delcy. Ambos están remando hacia el mismo lado, hacia cuestionar la acción de los Estados Unidos. Con sus matices, pero es lo que están haciendo. Y cada uno de ellos ha puesto a sus esclavos de las redes sociales y de los medios de comunicación a repetir las mismas, a repetir esa conseja, siempre unidos en el reclamo a Donald Trump. Cada vez que ocurre una cosita así, aparecen y la ponen así. No, ¿viste lo que dio Delcy? Delcy le está llevando la contraria a Donald Trump. Y sale esa chorrera de gente a repetir, salen los sospechosos de siempre. Pero yo siempre espero que hable Donald Trump. Creo que es importante, voy a quitarle el volumen aquí al video para leerles yo lo que dice, porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando y no viendo, o gente que la letrica la ve muy pequeña y es necesario que yo se los lea. Lo que dice Donald Trump cuando le consultan sobre lo que Delcy dijo en una entrevista en los Estados Unidos, en la cual dijo que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro y que ellos exigen que se lo devuelva. ¿Qué respondió Donald Trump ante esto? Es interesante, porque cuando le hacen la pregunta, el tipo responde con una fórmula que es la usual en la diplomacia de los Estados Unidos, sobre todo con respecto a Venezuela. El presidente Trump está restando importancia a las declaraciones recientes de Delcy Rodríguez, de la mandataria a cargo de Venezuela. Ella dijo en entrevista en NBC News que Nicolás Maduro sigue siendo líder legítimo de Venezuela y así respondió Trump a los periodistas tras esas declaraciones. Atención. Creo que tenemos una excelente relación. Creo que probablemente políticamente quizá tenga que decirlo. Pero la relación con Venezuela está haciendo un muy buen trabajo. Y entiendo perfectamente esa declaración. Trump dice que entiende perfectamente la declaración porque tendría la necesidad política de responder de esa manera ante los cuestionamientos internos. Eso es lo que considera Donald Trump al respecto. Es decir, es la vieja política de los Estados Unidos planteada desde bien temprano con respecto al chavismo por el para entonces embajador de Bill Clinton en Venezuela, John Maisto. Cuando Hugo Chávez salía diciendo todo lo que decía, John Maisto salía impertérrito y decía: a Chávez hay que hacerle caso por lo que hace, no por lo que dice. Porque los Estados Unidos entendía que el chavismo ladraba pero no mordía. Es decir, que pegaba gritos contra el imperialismo, pero cuando les tocaba se rendían. Lo que pasa es que tuvieron durante estos años a unos pendejos que fueron incapaces de ponerles un parado y les permitieron una cantidad de barbaridades. El Obama y el Biden.
con el interregno de Donald Trump. Por eso que Donald Trump se los pegó como se los pegó y los convirtió en jalea de hombre el 3 de enero. Pero aquí hay algo que la gente reclama mucho y es, oye, pero ¿por qué Donald Trump? ¿Por qué no se lanzan otro chancletazo? ¿Cuándo viene el segundo ataque? Aquí tienen que tirar un segundo ataque. ¿Puede venir un segundo ataque? Sí. Yo creo que sí. Ahora, nosotros deberíamos analizar muy bien que aquí no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de un sistema. Estamos hablando que ese sistema incluye a Venezuela. No ha golpeado Donald Trump a ese sistema en varias ocasiones en lo que lleva de mandato. Golpeó a Irán, por ejemplo. Y entonces aquí hay un casi convencimiento de que lo que pasó en Venezuela es solamente el preludio de una situación. Y de que el segundo ataque podría ocurrir otra vez contra el sistema, pero no en territorio venezolano, sino en territorio cubano. De que la próxima víctima en esta novela va a ser el régimen castrista. Y Donald Trump, no se puede decir que el tipo no anuncie. El que avisa no es traidor. Consultado al respecto, dice Donald Trump: Cuba ahora es una nación fallida y ni siquiera tienen combustible para que los aviones despeguen. Están varados en la pista de aterrizaje. Estamos en conversaciones con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está conversando ahora con Cuba. Y deberían llegar a un acuerdo sin dudas, porque es una verdadera amenaza humanitaria. Pero Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras hay un embargo, no hay petróleo ni dinero, no hay nada. Si no hay acuerdo, ¿va a considerar una operación como la de Venezuela? No quiero responder eso. ¿Por qué respondería eso? Y si lo hiciera, no sería una operación difícil, como podrá imaginar. Pero no creo que vaya a ser necesario. No, de verdad que el tío Donald se las trae, porque el tío Donald dice: yo no quiero contestar eso. ¿Por qué debería yo contestar eso? Yo no debería contestar eso. ¿Por qué voy a contestar eso? Pero bueno, pero quién sabe. Pero no voy a contestar eso. Yo no tengo por qué contestar eso. Pero si ocurriera sería algo muy bueno y muy rápido. Yo creo que Díaz-Canel debería contar bien sus piezas. Ahora, aquí hay algo muy importante en todo esto. Y son las características de los personajes. Díaz-Canel es a Cuba lo que Nicolás, o mejor dicho, Díaz-Canel es al castrismo lo que Nicolás al chavismo. Es decir, unos constructos, unos hombres de aparato que fueron hechos para cumplir una labor y aguantar. Esos son unos tipos que fueron formados para aguantar humillaciones, para aguante ahí. Y esos hombres de aparato normalmente mueren con la bota puesta, no porque sean valientes, sino porque no tienen otra opción, porque no saben hacer otra cosa. Le acaba de pasar a Nicolás. Pero también estos hombres de aparato saben muy bien quién es el jefe. El problema, en el caso particular de Nicolás, es que sus jefes eran los cubanos. Yo pensaba, o muchos pudieran haber pensado, que sus jefes eran los rusos, pero no. Nicolás Maduro fue cooptado por el castrismo desde bien temprano, cuando se lo llevaron allá a hacer sus cursos de formación. Visto de esa manera, amigos míos, está perfectamente claro que cuando se habla de Díaz-Canel y cuando se habla de Maduro, se está hablando de dos caras de la misma moneda. El problema es que en el caso particular de Díaz-Canel, no sabemos hasta qué punto le responda directamente a los mandatos de Rusia, como pasó con Al-Assad en Siria. Al-Assad en Siria fue retirado del medio por los propios rusos, que le dijeron: móntate que nos vamos, y se fue, y allá está en Rusia chupando frío. Va a pasar lo mismo con Díaz-Canel. Le dirán a Díaz-Canel: amigo, es hora de enfermarte y venirte a una clínica que te tenemos aquí preparada en Rusia, donde no te va a faltar nada y pasarás el resto de tu vida tranquilo, como la pasó Nikita Khrushchev. ¿O será acaso que Díaz-Canel tiene el mismo problema que tenía Maduro? La dependencia de alguien que no es los rusos, la dependencia de alguien que no lo puede proteger y salvarlo en este momento. Yo creo que hay que esperar las señales. En primer lugar, la señal importante que tienen con Marco Rubio a la cabeza de esta situación es importante porque Marco Rubio conoce a Cuba más que a Venezuela, por razones obvias, por su origen nacional. Luego, Marco Rubio tiene un prestigio sumamente importante que lo vimos en su pleno esplendor en la conferencia que se hizo en Múnich
en estos días, donde habló de una manera que sin duda alguna es un discurso de importancia y que deberá tenerse en el futuro como un discurso de gran alcance. Estamos hablando entonces que cuando Marco Rubio actúa con respecto a Cuba, no está actuando visceralmente, ni está actuando como un neófito, ni como un aficionado. Está actuando como una persona que conoce muy bien el problema. ¿Hasta qué punto conocen en el régimen cubano, en el régimen castrista, lo que puede pasarles si no hacen lo que tienen que hacer, que es irse? El segundo ataque al sistema chavista será en territorio venezolano o será en territorio cubano. Usted se imagina, hay dos cosas que están aquí sobre la mesa. Usted se imagina que caiga el régimen castrista en este momento y que el chavismo quede como pajarito en grama con lo único que le daba contención por ahí, aunque fuese ideológica. Está interesante, ¿verdad? Hay otra cosa sumamente interesante, que es la nacionalidad de Nicolás Maduro. Usted se imagina que en el juicio en Nueva York se termine de confirmar que Nicolás Maduro no es venezolano, sino colombiano, con los documentos que lo comprueben. Usted se imagina lo que eso podría significar para el propio chavismo. La crisis de legitimidad interna que el chavismo desataría dentro de sus propias filas. ¿Puede haber un segundo ataque? Sí puede haberlo, pero no necesariamente es a cañonazos. La verdad es un misil mucho más poderoso que el que puede caerte dentro de tu territorio. Y con la verdad es que está jugando el gobierno de los Estados Unidos. Y por la verdad murió Cristo. Oíste, Nicolás Nito. Nicolás Nito, acuérdate que tu papá todo le daba risa y rizo. Pero al final, bueno, se le metió la DEA y el deo, tú Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en